Buenos días una vez más, mis amados hermanos. Siento gran alegría en esta preciosa mañana por ver una iglesia hermosa, decorada con la belleza de la presencia de cada uno de ustedes. Es una gran bendición, como siempre digo, y un privilegio que nosotros tenemos una iglesia donde venir y adorar. Así que vamos a ver si podemos estar en cuerpo y alma y mente en esta mañana, porque voy a tratar un tema muy común, pero con muchas contradicciones. Y nosotros queremos, y hemos orado por esto, que la iglesia de la 126 esté clara en lo que son los asuntos cruciales para este tiempo que nos ha tocado vivir. Y he tomado un pasaje de la Biblia sobre el Evangelio de Mateo, su capítulo 24, donde habla de la segunda venida del Señor. Y debo decir que este es uno de los temas que trae mucha contradicción y ha traído, porque ha sido infectado también como otras doctrinas, como otras enseñanzas. Y mucha gente, incluso creyentes fieles y con mucho deseo, han sido engañados. Y nosotros vamos a ver lo que el Señor le advirtió a sus discípulos y lo que nos advierte a nosotros en el día de hoy. También vamos a ver dónde estamos al día de hoy y qué debe estar en la mente del creyente en el día de hoy. Así que Mateo 24, versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Padre, úsame conforme a tu voluntad. Habla a través de tu siervo y permite que tu iglesia sea edificada en este día. En Cristo Jesús. Amén. Si alguien nos visita por primera vez, sea bienvenido y le prometemos que usted saldrá entero, igual que como llegó, pero si está atento a la palabra predicada en esta mañana y usted no es creyente, o si alguien por Zoom nos escucha y no es creyente, aproveche y agárrese de la salvación, porque lo necesitará. Bajo el tema, como dije, Cristo viene. Este pasaje o esta porción de la palabra de Dios, que es conocida en el mundo cristiano como el discurso del Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo prácticamente con esto empieza a cerrar el ministerio terrenal. Y cuando el Señor estuvo en el templo y acabó con el desorden que había en el templo, y no es de sorprendernos que mucha gente va al templo con otro propósito que no es el propósito por el cual Dios quiere que su iglesia, sus hijos se congreguen. Eso ha pasado en toda la historia. Y el Señor quiso cerrar aquí con algunas profecías. Y aquí viene la contradicción, porque esto está lleno de algunas profecías que están cumplidas, otras que se cumplieron en parte y otras que se van a cumplir. Es decir, tengamos esto en mente. No todo lo que está aquí aplica a la iglesia 126 ni a los creyentes de aquí,
sino que hay cosas que no aplican porque ya se cumplieron y otras que se cumplieron en parte y otras que se van a cumplir. Dicho esto, y como contexto, ¿verdad? El Señor viene del templo, viene de hablar con los religiosos, con los que Él trató desde el principio de su ministerio, personas que se aferraron a la ley y a la religión y a la creencia, pero no al Señor. Y esto nos enseña el día de hoy, nosotros los que predicamos el Evangelio, nosotros lo que encontramos ahora mismo allá afuera es piedra, y lo vimos, ¿verdad? El sábado cuando estuvimos aquí, estaba mi hermana y estaba la madre de Maquiel y estaba yo y estaba Maquiel ahí. Y había gente que en la 125 no miraban y como dije en una ocasión, ellos quisiesen alguno haber tenido el poder de tener un botón donde ellos se pudieran dar y desaparecerse y aparecer en la 135, o otro tener un inflable y hacerlo y volar y pasarnos por encima porque la gente no nos quiere ver, la gente no nos quiere oír, la gente no nos quiere escuchar. El Señor vivió esto con gente a su alrededor, mas sin embargo el Señor no dejó de predicarle. Entonces eso nos dice a nosotros que aún en esa condición donde está el mundo, nosotros estamos llamados a predicarle el Evangelio. Ellos decidirán si lo reciben o lo rechazan, pero nosotros somos enfáticos en decirle la consecuencia que da recibir al Señor para su beneficio y la consecuencia para su perjuicio de rechazar el Señor, de no aceptarlo, de no querer que nadie se le acerque. Miraba ayer cuando estábamos en el pantry que hay una iglesia que está cerca y como ya ellos ven que nosotros estamos ahí con un montón de gente, ellos tenían un ejército de personas uniformadas dando tratados. Amén, ¿verdad? Mucha gente lo coge y por un lado lo coge y lo tira, otro como la fila es larga y dura mucho rato lo estaban leyendo. Entonces, eso quiere decir, el trabajo de la obra del Señor, hermano, no debe depender de la reacción de la gente, porque si depende de la reacción de la gente, nosotros no vamos a predicar el Evangelio. Téngalo de esa manera porque la gente no quiere oír Evangelio. Entonces el Señor viene, ¿verdad? Cuando pasan por el templo que se va, que fue su última estadía, cerca de por ahí, y hablando del templo, este templo que es el segundo, cuenta la historia que era un templo majestuoso, Esdras y Zorobabel, ¿verdad? Que fue lo que estuvieron en los trabajos de ese templo. Entonces Herodes, el grande, ¿verdad? Empieza esa reconstrucción y añadirle, como diría en un buen dominicano, a ponerle un zaguán. Usted no ha oído eso, se lo voy a traducir. Un zaguán era que la gente hacía una casita a su posibilidad pequeña, entonces empezaban esos muchachos a nacer, cada año nacía 1.5, porque la mujer daba, sí, ya se van a reír, la mujer daba luz y casi de una vez estaba embarazada, ese muchacho y medio en un año. Entonces ellos no tenían otra que seguir añadiendo y le pegaban un pedazo, un cuartico ahí al lado, ponían 4 orquestas y lo arropaban y así. Pero rey, ¿verdad? Él invirtió un personal y unos recursos. Ahí trabajaban 10,000 hombres diarios. Y eso lo hicieron enorme. Y dice que el oro era tan brillante y de tanta calidad que cuando salía el sol y alguien iba caminando y miraba, quedaba sin vista. No es que perdía la visión, sino que los rayos y los reflectores lo dejaban ciego. El mármol era tan blanco que a la distancia parecían nubes del cielo. Usted sabe lo que es un cielo claro, un cielo azul, que usted ve esas nubes preciosas. Esto era majestuoso. Entonces, al pasar por ahí, Marcos, no Mateo, sino Marcos dice que Santiago y Pedro y Juan y Andrés, cuando ellos en este versículo, comencemos el versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es decir, ellos quedaron impresionados. Es como en el lenguaje nuestro decirle, pero mira Jesús, mira qué belleza, pero mira qué monumental, mira este templo.
y como decía ahorita en la meditación, los judíos, ¿verdad? Amaban el templo y amaban la belleza y amaban su presentación, es decir, cómo se presentaban, porque si usted lee el capítulo 23 de Mateo, usted va a ver de estos que se sentaban en los primeros asientos, que amaban la filantería, todo este asunto. Esa gente eran devotos de esto. Gracias a Dios que nosotros amamos la iglesia, pero no por la belleza de la iglesia, sino por lo que venimos a hacer en la iglesia, por nuestra adoración, por nuestra predicación, porque aquí se predica la palabra bíblica, la palabra de verdad, el evangelio de verdad, el evangelio que te dice, te muestra tu condición, el evangelio que no se decora ni se envuelve en papeles para decirte un sí, tú estás bien, no, Dios te ama como quiera, no, aquí se le dice al pecador, se le llama por su nombre, se le llama pecador y se le dice que si sigue pecando y en esa condición de pecado, aún siendo cristiano, el que se adecua a pecar y se acomoda al pecado, llega un momento que no le molesta el pecado y se va a la presencia, o sea, se duerme el Espíritu Santo en él. Y yo decía en una ocasión que un cristiano con el Espíritu Santo de Dios dormido es un cristiano que anda en riesgo. Lo más cerca cuando un cristiano anda con un Espíritu Santo dormido es caer al precipicio, es caer. Y mire, Dios no quiere un hijo que caiga. El Señor le dijo en una ocasión, el que esté firme, mire que no caiga, porque es que las caídas arrastran consecuencias. Hay gente que ha caído y no se ha podido parar, y hay gente que se ha parado y se ha parado tonto. Se ha parado tonto porque siguen con el mismo problema. Entonces dice el versículo 2, respondiendo el Señor le dijo, ¿veis todo esto? Esto es una pregunta. Claro que ellos la vieron porque ellos fue lo que le mostraron al Señor la belleza, el esplendor, la grandeza, la fortaleza. Ellos pensaron que eso era para generaciones y generaciones y eso iba a permanecer hasta el día de hoy. Y el Señor entonces le llama la atención y le dice, ver todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue un tanque de agua llena de hielo en la cabeza de ellos. Eso se le quedó en su mente y claro, ¿cómo no se va a quedar en su mente? Si usted pasa por la catedral, el templo de los mormones en Utah o incluso en Santo Domingo, el templo mormón en Santo Domingo que costó alrededor de $500 millones y en Santo Domingo ese mármol fue traído de Francia y la mayoría de materiales son importados al último precio. Entonces, si usted va a ese de Utah, que ahí no puede ir todo el mundo y aún el que va lo puede ver de lejos, porque aún ellos siendo mormones tienen ciertas condiciones para ellos poder entrar. Entonces, si usted ve una cosa así, usted dice, esto es para siempre, esto no hay manera. Y el Señor le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es una profecía. Esto es una profecía que el Señor le da porque todavía en el tiempo del Señor habían profetas y había profecía. Hoy día, como dije en una ocasión, hay profetas. Lo único que son falsos. Son falsos. Y estamos inundados de falsos profetas. Y usted preguntará, ¿por qué? Lo vamos a ver, ¿por qué? Entonces, se mueven de ahí, ¿verdad? En el versículo 2, cruzan, llegan allá al monte de los olivos. Entonces, recuerden que los discípulos se quedaron con esto en la mente y pudiéramos decir, esto es abrir la mente, pudiéramos decir, estos no durmieron porque esto se les quedó en la mente y ellos llegan y se reúnen con el Señor. ¿Y qué hacen estos cuatro? Que llaman al Señor aparte. Eso indica que ellos se quedaron con eso en la mente, eso ellos no pudieron percibir y lo llaman aparte y le dicen al Señor, le hacen
dos preguntas en el Evangelio de Marcos y de Lucas, pero aquí en el Evangelio de Mateo, Marcos 13, que es el paralelo, y Lucas también, pero aquí Mateo siempre, recuerden que Mateo le escribe a un lenguaje judío más extenso y un lenguaje de ley, y estas dos preguntas pueden ser tres. Entonces, mire, ellos se reúnen aparte. Dice en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La que el Señor le había profetizado, que no lo dejó dormir más. Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? Tú ves que se hace como dos, pero pueden ser tres. Todo lo que viene después tiene que estar conectado a estas preguntas. Entonces aquí viene la distorsión. No podemos distorsionar, ni añadir, ni inventar. No, girando en estas preguntas viene entonces el diálogo del Señor. Entonces Jesús respondiendo les dijo, esto es lo primero, y quiero que presten mucha atención. Mirad que nadie os engañe. Al público que el Señor le escribe y le da respuesta, primero que a nadie, es a los discípulos, y Él les advierte con un imperativo, y hemos dicho que los imperativos en la Biblia hay que prestarle atención cuando vienen de Dios, porque es un mandato, es un mandamiento. Mirad. Mirad es estar atento. Mirad es saber cuándo y cómo tomar la decisión, el paso a seguir, lo que se va a hacer. Pero mirad también tiene que estar conectado a la respuesta de la pregunta. El principal engaño que a partir de ahí iba a venir tenía que ver con la venida del Señor, con las distorsiones que la gente le ha puesto a la venida del Señor, con los errores que han habido, con las personas que han tomado autoridad de adivinación para adivinar la venida del Señor. Y el Señor les advirtió, mirad que nadie os engañe. Es como si hiciera una exclusividad. Quizás te pueden engañar en un negocio, quizás tú te puedes dejar engañar comprando una prenda de oro y te la dan falsa, o como decíamos a los jóvenes, un celular original de la Apple y te vendan un chino de eso, tú te dejas engañar. Pero yo no sé si usted da cuenta que no hay nada que enoje más a un ser humano que cuando alguien lo engaña. ¿Usted cree que es fácil cuando usted paga 1,200 por un celular o 2,000 por el último Note ese que salió de la Samsung? Y cuando usted recibe su celular y su caja no pesa 1 onza, y esa es una característica de los asuntos chinos, que no pesan nada. Usted lo agarra en la mano y usted se da cuenta que usted tiene una paja en la mano. ¿Usted sabe cómo siente una gente cuando lo engañan? O cuando usted compra una cadena, o cuando una pareja engaña a su pareja. Mira, hay gente que le coge con matar a quien sea, y ahí están las noticias. Hay gente que mata a la mamá, a la familia, a los hijos, a quien sea, por el engaño, que el Señor nos advirtió, mirad que nadie os engañe. Entonces, lo que me llama la atención, que muchos hermanos se dejan engañar y no se inmutan. Y digo hermano, ustedes saben como siempre, ¿verdad? Decimos hermano, porque hay iglesias por ahí que una gente se para y dice que vengo a profetizarte esto y esto, y la gente diciendo amén. Entonces te enoja cuando te engañan con algo material, algo sencillo, y cuando es con algo espiritual, que están jugando con tu alimento espiritual, con tu desarrollo espiritual, con tu vida espiritual, con tu destino espiritual, y no te inmuta. Y la gente manda un mensaje cualquiera, una tontería por la página
una tontería y la gente está diciendo amén, sí, estoy de acuerdo con eso es así, cuando no es así. Entonces, nosotros vemos en la Biblia, si usted, desde Génesis, usted ve la consecuencia del primer engaño, que es el resultado del pecado. El primer pecado consiste en el engaño, ¿verdad? De Eva. El engaño de Eva, ese es el primer engaño. Desde ahí existe esa palabra y desde ahí existe esto. Hasta el día del Señor va a haber engaño en la tierra. Es por eso que el Señor dice, mire que nadie os engañe. Ahí mismo está Eva, pero mire las consecuencias. Ahí está Caín y Abel. Ahí está todos esos personajes que menciona la Biblia, ¿verdad? Caín, Abel, Aarón, David, Sansón, Ananías, Zafira, Judas, la multitud. Todo esto fue engaño porque, y la gente diría, la multitud, sí, la multitud se dejó engañar. Porque la multitud no andaba con el Señor y escuchó al Señor y vio al Señor y fueron favorecidas por el Señor y al final se dejaron engañar. Entonces, mirad que nadie os engañe. ¿Qué nos aplica a nosotros entonces? De lo mismo que el Señor le advierte a ellos, mirad que nadie os engañe. Nosotros debemos estar atentos, primero con la venida del Señor. No debiera haber un cristiano en ninguna parte del mundo que no esté claro con la venida del Señor. Y el punto principal de la venida del Señor es que no hay un humano en la tierra que pueda saber cuándo es con exactitud el día y la hora de la venida del Señor. Y muchos se han arriesgado a profetizar porque les suena bonita la palabra. Y ustedes conocen los que han estudiado la historia de las religiones, ¿verdad? Muchacho Rutherford, el abogado de los testigos de Jehová, donde él profetizó que el Señor iba a venir en el 1914 y claro, eso fue precioso para él y su familia porque esa gente le quitaron enciendo dinero. Allá habían viejitas viudas que tenían su fortuna y se la dieron toda a ellos. Gente vendió casa, vendió finca, vendió fábricas textiles, vendieron todo para dárselo a ellos porque el Señor venía. Llega la fecha y no viene, eso había que arreglarlo. Entonces, ¿cómo lo arreglaron? Sí, el Señor vino, eso fue en el 1918, sí, Él vino. Lo que pasa es que vino invisible y vino a purificar porque faltaban muchísimos hermanos. Si Él viene presencial, ustedes se habían perdido todo. Entonces el Señor vino a purificarlo y lo está purificando. Pero aún así muchas personas salieron corriendo de ahí y gracias a Dios han ido a otras iglesias verdaderas, pero ellos siguen ahí. Y siguen ahí, ¿por qué? Porque la gente se deja engañar. Entonces, al día de hoy, nosotros estamos viviendo en una sociedad de engaños. Usted no puede confiar como antes, la gente acusaba los empleados públicos, ¿verdad? La corrupción. Pero ¿y qué tal la empresa privada? Lea para que usted vea cuántos CEO de bancos, mira un banco aquí, quiebra ahora recientemente el Silicon Valley. ¿Quién cae preso de una vez? No el número uno, sino el número dos, el asistente de él, por un fraude grandísimo. O sea, en la empresa privada, igual que en la pública, está el engaño. Está el engaño en los hogares, está el engaño en los sitios de trabajo, está el engaño en todos los lados. La gente sigue dejándose engañar y nosotros decíamos en una ocasión que mientras haya quien se deje engañar van a haber engañadores porque es un negocio redondo. Mencionaba el muchacho que se cambió el apellido, lo mencionaba, ¿verdad? La otra vez, el cash, el dinero, este predicador que él nos firma, ese no es nombre ni nada, Cash Luna, ese no es su nombre. Lo que pasa es que cash es dinero. Y él hace esos eventos enormes
y le promete a la gente cosas y él lleva un equipo de gente enorme, marcado, vestido, y esa gente salen del medio del público, salen cojeando, salen cayéndose y vienen aquí, ellos lo tumban y se aseguran porque hay 4 galipotes ahí que no lo dejan caer como una guanábana y cae y se para caminando y eso es una algarabía. Pero yo le dije que él construyó esa iglesia, ese imperio, ese monstruo que él construyó en Guatemala, $45 millones que se compra la mitad de Guatemala con ese dinero. Entonces, ese es el engaño. Seguimos más adelante, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto lo hemos oído después del Señor. Eso es cada año y cada 2 años aparece alguien diciendo que es el Mesías, que es el Cristo. Incluso el último fue en Puerto Rico. Y esto es a la luz del día, o la gente viene diciendo cosas y prometiendo cosas que no son promesas bíblicas, no son promesas del Señor. Aquí está el engaño. Hermano, ¿y por qué está el engaño? Entonces está el engaño porque la gente ha querido siempre saber qué sucederá mañana. Eso está en el adentro de la persona, querer saber qué será mañana o qué será del mañana, cuando el Señor a nosotros nos ha mandado a vivir el hoy. ¿Por qué el hoy? Porque es la promesa del Señor. El Señor no le ha dicho a nadie, mira, mañana va a ser esto, mañana va a ser aquello. Él no te promete mañana, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Entonces es un terreno hábil, porque la gente aún dentro de la iglesia quiere, y usted lo oye en otros lugares, que la gente quiere una palabra nueva, quiere una palabra fresca, quiere una palabra profética, quiere una palabra de unción, quiere una palabra de qué sé yo qué. Cuando estos son todos términos que no aplican a la iglesia del día de hoy, porque la iglesia del día de hoy tiene la palabra y la profecía más segura, la cual hace bien en prestar atención, dice el apóstol Pedro. Pero es más fácil, es mucho más fácil vender sueños y comprar sueños que fajarse a leer y a estudiar la Biblia. Y gracias a Dios nosotros tenemos una Biblia completa que esta gente, el público del Señor, no la tuvieron. No la tenían. Nosotros la tenemos, entonces nosotros somos responsables de volver a nuestra Escritura y buscar lo que dice la Escritura y pedir al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y está con nosotros y está para guiarnos a la verdad y a la justicia. No puede haber verdad sin justicia si no es la palabra de Dios, porque es lo único verdadero, la palabra de Dios. No dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Aquí vienen las señales que están conectadas a la pregunta, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin. Entonces el Señor le da una pincelada, porque el Señor lo que quiere es responder a su pregunta y a la inquietud que ellos tenían, pero en base a la soberanía de Dios, de que ellos debían, en vez de enfocarse en el cuándo, y esto aplica a nosotros también, en vez de nosotros estar enfocados en el cuándo será, es estar asegurado de que será. No es cuando el Señor viene, es que el Señor viene. Y de la manera que el Señor lo estuvo preparando a ellos mentalmente para que pudieran cambiar la página del cuándo, el Señor le habla de estas señales, y aquí viene la confusión, porque le dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Pero si usted revisa la historia
la historia ha estado plagada de guerras y rumores de guerra. Hoy día, increíblemente, y quizá algunos de ustedes no lo saben, hay 52 guerras activas en el mundo. 52. Y se habla de la que es económica realmente, que es Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque está dividido ya, el mundo está dividido en dos, y recuerde que el mundo se dividirá en uno. Ahora está dividido en dos, un grupo que apoyan a uno y el otro grupo que apoya a otro, y decía en una ocasión que esa es una guerra mundial, pero que la parte geográfica es Rusia y Ucrania. Eso es la geografía, pero el mundo está involucrado. India, China, que son poblaciones enormes, Irán, están con Rusia, y el occidente y la otra parte de Europa están con Ucrania. Ese es el mundo. Uno le vende armas por un lado a uno y el otro al otro. Pero ¿qué es lo que dice el Señor con la guerra y con los rumores de guerra? Miren lo que dice: mirad que no os turbéis. El Señor usará esa palabra en el Evangelio de Juan, su capítulo 14 y su versículo 1, que ustedes lo pueden buscar. Dice Juan 14, 1. Extrañamos al hermano, no sé qué le pasó al hermano Rafi. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. Mire, turbarse es una de las grandes herramientas que tiene Satanás para el cristiano de hoy. El turbarse tiene que ver con confundirse, con sorprenderse, con estar ansioso. ¿Y usted quiere ver una población más turbada que la población humana del día de hoy? Yo no sé si a usted le ha pasado que va caminando por la acera y usted tiene que espantarse de alguien que viene pegado del teléfono y no sabe si va a chocar con la pared, con un palo, con un carro, con quien sea, turbado. Esta es una herramienta preciosa de Satanás. Porque aquí el corazón no es realmente, como hablaba el hermano, esta parte física, sino esta parte de entendimiento. El cristiano tiene un corazón nuevo, es decir, un entendimiento nuevo que debe desarrollarse, y usted debe estar atento, usted debe saber por dónde camina, usted debe saber cómo tomar una decisión, usted debe saber cuándo tomar una decisión, porque usted no puede estar turbado. Incluso nosotros tenemos que estar preparados para la partida nuestra o de un cercano nuestro, porque esta es una herramienta que Satanás la agarra en un segundo para turbar a una iglesia y turbar a un cristiano y turbar a una familia. O sea, cuando nosotros recibimos una noticia de esas, que usted sabe, como el hermano Morse, se murió tu hermano, o el hermano Luis, se murió tu hermano, es que ya Dios quiere que nosotros estemos preparados, porque eso puede suceder en cualquier momento, aún sin que una persona esté en cama. Nuestra primera actitud, hermano, eso es lo que Dios quiere. Nuestra primera actitud debe ser estar tranquilo, estar en paz, saber que no hay nada que suceda que no esté supuesto a suceder. Véalo de esa manera. Mientras nosotros estemos en el mundo, Dios quiere que no haya nada que perturbe a un cristiano, que usted carga como con sucedió esto, le pasó esto a mi hija, y que usted le dio un ataque y se derrumbe ahí mismo. No es eso lo que Dios quiere. Y usted dirá, pero entonces soy de madera. No, ese es el deseo de Dios, que nosotros nos estemos preparando para esto, porque no hay nada que deba ser una sorpresa, porque usted está viviendo en un mundo caído donde cualquier cosa puede suceder, aunque nunca haya sucedido, aunque usted nunca la haya visto. Aquí puede suceder cualquier cosa, cualquiera, pero lo estamos viendo ahora mismo. Usted ve que suceden cosas que usted dice, usted se queda con la boca abierta, usted dice, pero eso es aquí. Pero eso es en esta ciudad, que usted va caminando por Central Park y usted tiene que desechar a las personas que están durmiendo ahí, y usted ve ese montón de cajas y usted cree que son cajas. No, eso es una cama, eso es una casa, cuidado, eso es una propiedad privada. Ahí vive alguien en esa rumba de cartones. Entonces, él le sigue diciendo, no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca.
lo que le estoy diciendo, no hay nada que no vaya a acontecer en este mundo, ahí mismo en un país de esos de África, donde hacen elecciones y el presidente gana y todo, y en un momento se reúnen los militares, no, fue un golpe de Estado y lo quitan, como si nada, y ahí están, y eso puede desencarrilar una guerra dentro de todos esos países africanos. ¿Por qué? Porque eso puede pasar en este mundo, eso va a pasar y va a seguir pasando. Y el Señor nos dice, nos manda, nos llama, nos habla, estemos preparados para lo que sea. Póngalo de esa manera. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aquí viene donde el Señor quiere que estemos. Pero aún no es el fin, hermano, el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de lo que conocemos hasta el día de hoy, no está condicionado a los acontecimientos ni a la manera. Esto es lo que el Señor quiere. Yo no sé si usted ha oído cuando hay un terremoto en un lado, ¿cuál es el juicio de la gente, cristiano y no cristiano? Usted sabe lo que dicen de una vez, no, eso es un juicio del Señor. Oh, yo sabía que eso iba a pasar en Haití. Oh, yo sabía que eso iba a pasar en esto. Hermano, eso es un error teológico. Eso pasa en cualquier lugar y en cualquier momento. Mire un fuego ahora mismo ahí en Hawái. Hay hermanos que se han atrevido a decir eso es un juicio de Dios, un error teológico. Dios no está juzgando todavía ciudades, ni países, ni conducta en el sentido de juicio final, porque si hubiese sido así hace rato que Nueva York hubiese estado debajo del mar. Entonces cuando usted dice eso es un juicio, está diciendo que aquí estamos bien y que Dios está conforme con lo que estamos viviendo aquí. No es el fin, hermano. Hay predicadores que se han atrevido a profetizar que ya sí, que ya se acabó, que ya Cristo viene y arrepiéntete ahora mismo y vende lo que tiene y tráelo a la iglesia y tráelo de diezmo porque esto se acabó. Me imagino yo que ellos se llevarán el diezmo con ellos para el cielo, si esto fuera así. Esto no es así, no es el fin. El fin no depende de lo que esté pasando en el mundo ni con el mundo. Ay, cuidado. Lo vamos a ver de qué depende la venida del Señor y la respuesta. Mire lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. En Santo Domingo, algo curioso es que hay algunos abogados que llenan papeles para que la gente vaya a buscar visa. Y cuando de ese montón de gente que él le llena visa, a uno le dan visa, eso lo publican por toda la página, la gente se tira fotos y fulana va para Nueva York, porque eso es algo todavía, y se va para Nueva York y hacen la publicidad del mundo. Entonces la gente corre donde ese abogado porque se llena los papeles y le dan visa. Pero hay 500 que fueron y no le dieron visa y nadie lo menciona. Hermano, yo sabía que la mejor parte iba a pasar como el vino del Señor y que esto no me da para terminar y que el próximo mes me voy a quedar en este versículo 11 para que nosotros terminemos esto, porque es necesario que la iglesia esté al día. Hasta ahora creo que ustedes han entendido lo más importante de las dos preguntas es que no hay un hombre, porque si hubiera un hombre, nosotros vamos a ver más adelante que el Señor Jesús le dijo, ni aún el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Un título del Señor. A él lo llamaban así y él se llamaba el Hijo del Hombre porque esta es la parte humana del Señor. Y él dijo, no hay un humano. Entonces cuando alguien profetiza que el Señor viene tal día y a tal hora, lo que quiere es situarse por encima del Señor. ¿Usted piensa que habrá alguien que pueda estar por encima del Señor? Ahí mismo, mis amados hermanos, ahí mismo en el versículo 11, le prometo que continuaremos porque tenemos que terminar con esto. Amigos que me escuchan en Zoom, lo importante no es a qué hora viene el Señor ni cuándo viene. Lo importante es estar preparados para el día del Señor porque el Señor vendrá.
Y si el Señor viene y te encuentra asando batata, quiere decir que tú no te hayas arrepentido, no te hayas convertido, no hayas pedido perdón por tus pecados, no hayas entregado tu vida al Señor. No quieras que venga el Señor, porque si viene será una tragedia eterna para ti y los tuyos y todos los que no han creído. Ahora, si tú has creído en el Señor, lo que hemos creído en el Señor, anhelamos el día del Señor. Porque en el día del Señor no van a haber falsos profetas, porque estaremos con el verdadero profeta. Estaremos con el Señor adorando, alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido predicada con claridad, con seriedad y con responsabilidad. Señor, permítenos estar preparados para el día de Cristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén.